De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos a su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a abordar el tema, un tema que tiene que ver con el personaje de Pablo, y vamos a ver algo que él nos ha expresado en sus mismos escritos. Tiene que ver con un dilema espiritual y obviamente un problema psicológico que él tenía. Esto lo vamos a ver porque él mismo nos lo está manifestando. Así que vamos a ir al texto de Romanos, Romanos capítulo 7 versículo 14 a Romanos capítulo 8 versículo 1. Decimos acá que Pablo definitivamente tenía un problema psicológico y un dilema espiritual. Y el trasfondo de esta experiencia de Pablo puede referirse al yo dividido. Esto es cuando una persona sensible está luchando contra grandes dificultades para lograr una unidad psíquica, y esto puede ocurrir como una experiencia de sorprendente rapidez, dentro de lo cual el individuo puede embarcarse después de esta experiencia en una nueva vida con propósito y energía. Así que, enfrentando el tema del camino de Damasco, Pablo supuestamente o posiblemente pudo haber tenido algún tipo de experiencia psíquica o algún tipo de trance, donde él escucha una voz pero no ve a nadie, o ve una luz pero no ve a nadie, como ya lo hemos dicho. Sin embargo, vamos a enfocarnos en su estado, tanto su estado mental, espiritual y psicológico. Vamos a referirnos, como les dije anteriormente, a Romanos capítulo 7 versículo 14 a el capítulo 8 versículo 1. Aquí obviamente el título en sus Biblias dice la lucha contra el pecado. Bueno, comienza esta porción de la escritura en el Nuevo Testamento, Romanos 7:14, y dice: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. Muy bien, Pablo está aceptando la ley de Dios, la Torá. Dice que la ley es buena. Muy bien hasta ahí. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Ahí ya tenemos algo que decir, que el ser demasiado humano no significa que tiene que ser esclavo del pecado, porque precisamente Dios nos creó con la libertad de decir qué hacer y qué no hacer, y a mí nadie me está obligando a hacer algo o a no hacerlo. Si yo tengo el conocimiento de qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer, yo tengo que seguir ese camino. Si no lo sigo, ahí sí que el pecado me está dominando. Dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago. Entonces, él quiere hacer lo que es correcto y él sabe qué es lo que es correcto, porque la ley, la Torá, nos ha dicho qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Luego aquí Pablo muestra que él sí conoce la ley. Quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Si yo sé que hay algo que no debo hacer y sin embargo lo hago, obviamente que estoy transgrediendo la ley, estoy pecando. Entonces eso era lo que Pablo hacía y él no podía controlar esa parte. O sea, aquí hay dos partes, una que es el conocimiento y otro que es la parte emotiva. Si la parte emotiva domina el conocimiento, pues yo voy a transgredir, voy a cometer un pecado. Pero si el conocimiento me dice qué es lo que tengo que hacer y hago de acuerdo a eso, pues no voy a tener ningún tipo de dificultad espiritual de saber que he hecho algo en contra de la ley. ¿Por qué? Porque he hecho lo que la ley me ha pedido. Entonces yo estoy controlando el pecado, porque el pecado es una transgresión de la Torá, de la ley. Una transgresión quiere decir ir en contra de. Si yo tengo el conocimiento para saber que si hago algo voy en contra, o que si no lo hago estoy de acuerdo, pues yo tengo que decir qué es lo que voy a hacer, porque ya tengo el conocimiento. Y simplemente, si yo no controlo mis emociones, pues es posible que mis emociones van a dominar
mi conocimiento y voy a estar transgrediendo a la ley. Pero si yo sé que lo que hago está mal, ¿por qué sabe él que lo que hace está mal? Porque él tiene el conocimiento de qué es lo que debe hacer. Eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Obviamente, él está de acuerdo en lo que exige la ley. Entonces dice, entonces no soy yo el que hace lo que está mal. Obviamente que sí es él el que hace lo que está mal, porque ¿quién más lo va a hacer por él? ¿Quién más va a hacer por él lo que él se supone que debe hacer y no lo hace? O hace lo que no debe hacer. Entonces aquí él se está excusando a sí mismo cuando dice, entonces no soy yo el que hace lo que está mal. Obvio que es él. Y luego dice, sino el pecado que vive en mí. Le está echando la culpa al pecado. Pero el pecado es un resultado de una acción que el ser humano materializa después de que la concibe en la mente. Entonces, el pecado no mora en él, el pecado no mora en nadie. El pecado resulta de la acción después de que la persona que ha premeditado una acción la lleva y la materializa con sus actos. Ahí ya tenemos un pecado, si fue que esos actos van en contra del mandamiento. Entonces, él se está viendo esclavo del pecado porque él no puede dominar su propia voluntad. No la puede dominar. Eso es un problema. Obvio que es un problema. Porque entonces el ser humano se siente incapaz. Pero nosotros no fuimos creados con una incapacidad para cumplir la ley. Nosotros fuimos creados con la capacidad de cumplir la ley. Y aún más, Dios sería injusto si nos hubiera dado mandamientos que no podemos cumplir. Y vamos adelante, vamos a ver ahorita lo que nos dice la Torá. Y en la Torá está escrito que Dios nos dio mandamientos y nos dice para que los cumplas. Y si eso lo dijo Él, es porque lo podemos cumplir. Luego dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Él ha descubierto que él no puede dominar el pecado. Entonces, obviamente que es un esclavo del pecado. Pero eso no tiene que ser la condición. Todos pecamos todos los días, pero todos tenemos la alternativa y el derecho a arrepentirnos. Pero cuando yo me arrepiento, sinceramente, y hago restitución, tengo que dejar de hacer lo que antes hacía. Eso es un arrepentimiento sincero. Pero si yo hago este proceso y dejo de hacer lo que está mal, pues obviamente que yo tengo que irme transformando en una persona diferente de la que antes era, antes de arrepentirme. Pero Pablo aquí no menciona nada de arrepentimiento. Pablo desecha el arrepentimiento que está en el Tanakh, en la Biblia hebrea. Ese es el paso. Bueno, dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. La ama, pero no la obedece. Es lo mismo que amar a Dios, pero no obedecerle. Entonces usted no lo ama. Porque a una persona que usted ama, usted obedece. Pero si la desobedece, es porque no lo ama lo suficiente. Luego dice, pero hay otro poder. No hay ningún otro poder. El ser humano no tiene ningún poder implícito dentro de su naturaleza que le impida obedecer la ley, la Torá o los mandamientos. No hay nada que el ser humano le impida obedecerlos. Que es difícil, puede que sea difícil, y lo es. Pero ese es el compromiso del ser humano. Ahí donde está el mérito del ser humano. Ahí donde está la justificación del ser humano, en la obediencia. Luego dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Él se siente perdido, incapaz de controlar su misma voluntad. Él no se puede controlar a sí mismo. Entonces ahí vemos que él tiene un problema, realmente un problema. Él no puede controlar su comportamiento, sea lo que sea que hace, termina haciendo que él no quería hacerlo porque sabía que no estaba bien. Pero si él no puede controlar eso, es porque es una persona que no es capaz de controlarse a sí mismo. No es capaz de controlar sus acciones. Así que ya ven, en mi mente
de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Él culpa a la naturaleza humana y no se culpa a sí mismo. Cuando sabemos que el ser humano está capacitado para dominar el pecado, y obviamente que va a caer y va a pecar todos los días, pero tiene que ir apartándose y separándose de cometer pecado para irse transformando en una mejor persona. El capítulo 8, versículo 1 termina diciendo: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y aquí, ¿qué es lo que está Pablo haciendo? Pablo está descargando la culpa de sus acciones y se las está entregando a Jesús, para que Jesús lo perdone. Pero también sabemos que esto va en contra de la escritura hebrea, porque no hay ningún fundamento para este tipo de pensamiento. Y obviamente que este tipo de situación de Pablo refleja una persona impotente, incapaz, una persona que tiene una baja autoestima. Pablo así vio a Jesús como la solución a su estado de ansiedad, por el incumplimiento de una ley que la naturaleza humana era demasiado degradada para obedecer. Ahora podía confiar no en sus propios esfuerzos insignificantes, sino en la iniciativa de Dios, que había enviado a su Hijo para quitar la carga moral de la humanidad. Por eso es que Pablo recurre a la divinización de la figura de Jesús. Él coge a ese Jesús crucificado y lo diviniza, lo convierte en un ser divino que perdona pecados, y que ese ser divino es el Hijo de Dios que fue enviado por Dios para perdonar los pecados de la humanidad. Y todo esto está completamente equivocado, porque nada de esto tiene ningún fundamento en la escritura hebrea. No hay ningún fundamento para este tipo de razonamiento. Sin embargo, obviamente eso se convirtió en lo que más tarde fue los dogmas cristianos, del cristianismo. Pablo está diciendo que las demandas de la Torá son justas, pero que la naturaleza humana es incapaz de cumplir con esas demandas debido a la debilidad de la carne, y por lo tanto la ley o la Torá no es de ayuda para la humanidad en su dilema moral, ya que solo sirve para dejar en claro su inadecuación moral, porque solo la gracia de Dios puede ser la solución. Es por eso que en el cristianismo se enseña: usted vaya y mire la ley, y usted se mira como mirarse en un espejo y se da cuenta lo mal parado que está, su situación tan deprimente, tan pecador que es usted. Entonces le dice, y eso lo manda a que, creyendo en Jesús, se le va a limpiar toda su naturaleza. Eso no es así. Eso no es así. Entonces él recurre a la gracia de Dios, que la gracia de Dios se manifiesta en que envió a su Hijo Jesús para redimir a la humanidad a través del sacrificio en la cruz. Eso no tiene fundamento bíblico hebreo. Eso sí fue un invento de Pablo. Entonces, no tenemos, quiere decir que el ser humano es incapaz. Entonces, eso lo que induce al ser humano es a seguir pecando y descargar su culpabilidad en un tal Jesús que Pablo divinizó, que perdona pecados. Entonces yo puedo seguir pecando y yo no me voy a transformar, yo soy un pecador. Y aún más, peco a sabiendas de que si creo en Jesús o me confieso con Jesús, voy a ser perdonado. Eso es completamente equivocado, erróneo. En el fariseísmo, ahora, esto porque Pablo decía que era fariseo, que en absoluto él nunca lo fue. Dice, en el fariseísmo está la constante y permanente posibilidad de arrepentimiento y perdón. Si algún pecado o error es cometido, el énfasis en el fariseísmo es justo lo contrario de lo que se encuentra en el pasaje anterior de Pablo, que las demandas de la ley son razonables y no están más allá del poder de la naturaleza humana para cumplir. Y esto es meramente la continuación del énfasis de la Biblia hebrea misma. Eso es lo que la Biblia hebrea dice, que la ley, lo que la ley demanda, no es imposible de cumplir. Obvio, hay muchos mandamientos que hoy en día no están en vigencia por muchas razones, pero lo que está a nuestro alcance está en vigencia.
y el Eterno espera que podamos cumplirlos. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30. Ahí la Torah, mire lo que nos dice. Capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Eso nos lo está diciendo Dios, que el mandamiento no es demasiado difícil para nosotros, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Para que la cumplas. Entonces, Dios nos está diciendo que el mandamiento se puede cumplir. Entonces la situación de Pablo, pues, va en contra de lo que nos está diciendo Dios. Sin embargo, si la naturaleza humana es reconocidamente frágil, la tentación es demasiado fuerte y se comete un pecado, el fariseísmo y el judaísmo obviamente enfatiza la disponibilidad del perdón de Dios a través del arrepentimiento y la reparación, para que no haya ninguna sensación de tensión espiritual insoportable. Por el contrario, en el fariseísmo en todas partes se hace hincapié en el concepto de que la Torah puede cumplirse en varios niveles según el estado de avance espiritual del individuo. Además, el dualismo psicológico que se encuentra en la declaración de Pablo no es característico de ningún fariseo. Entonces, él no podía ser un fariseo. Un fariseo no se encuentra en esa situación, porque el fariseo sabe que puede ir a la Torá y puede seguir el proceso de arrepentimiento y puede enmendar su situación espiritual. Pero aquí Pablo está completamente perdido, él no sabe, él es completamente impotente. Entonces eso no refleja ningún tipo de fariseo. Lo dice, además el dualismo psicológico que se encuentra en la declaración de Pablo no es característico del fariseísmo. La dicotomía en el pensamiento de Pablo entre la carne y el espíritu, en el cual los males proceden de la carne, que solo puede ser redimido por un derramamiento de espíritu desde lo alto, refleja una visión de la naturaleza humana que surgió en la doctrina cristiana del pecado original. También, el pecado original es una doctrina cristiana que Pablo realmente desarrolló. Más tarde la desarrolló San Agustín, pero aquí Pablo habla de ella en Romanos 5:12, y de ahí donde nace la famosa doctrina del pecado original, que no es bíblica. En el judaísmo no creemos en la doctrina del pecado original. Esta es una creencia cristiana basada en la declaración de Pablo en Romanos 5:12, donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. La doctrina fue completamente desarrollada por Agustín de Hipona, más o menos en el año 354 hasta el año 430. De acuerdo con esta doctrina, la pecaminosidad hereditaria es ineludiblemente transmitida a los seres humanos por sus padres, comenzando con Adán y Eva. Eso no está bien, eso no es correcto, porque nadie nace con pecado. Y es obvio que eso lo tenemos en el libro de Ezequiel. En el capítulo 18 de Ezequiel, el capítulo 18, versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío o del pecador será sobre él. O sea, cada cual es responsable de su pecado.
Entonces, Pablo, o sea, la doctrina del pecado original no tiene fundamento bíblico. No tiene. El judaísmo enseña el camino bíblico para el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. El arrepentimiento sincero en el que el pecador se compromete a rectificar sus caminos pecaminosos y llevar una vida justa es un medio que está abierto en todo momento a toda la humanidad. Y usted puede referirse, si quiere, al libro de Jonás. En Jonás se nos habla de Nínive, una ciudad que Dios había determinado para castigarla. Y en el libro de Jonás, capítulo 7, versículos 5 al 10, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Dice acá: y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay entre sus manos. Si eso lo dijo el rey de Nínive, conviértase cada uno, es porque el ser humano puede cambiar su forma de vida. Luego dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y luego en el versículo 10 del libro de Jonás dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho que les haría, y no lo hizo. O sea, los perdona. Entonces, aquí vemos que el perdón está disponible aún para los gentiles, para toda la humanidad, a través del arrepentimiento, pero tiene que ser un arrepentimiento sincero. Y también en el libro de Ezequiel, el capítulo, aquí vemos en el capítulo 18, versículo 30, donde Dios dice: por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus obras. Dice: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de tu ruina. Convertíos, o sea, Dios mismo está diciendo: conviértase, cambie su vida. Usted no tiene que ser esclavo de ningún pecado, como lo predice Pablo, como se halla Pablo en ese estado tan deprimente, donde se sentía incapaz. Bueno, esta doctrina, como dije, se opone radicalmente al concepto farisaico de la unidad esencial de la naturaleza humana. En el pensamiento farisaico hay de hecho un conflicto en la psique humana entre dos formaciones o inclinaciones: la buena inclinación, el Yetzer Hatov, y la mala inclinación, el Yetzer Hará. Pero ninguna de estas inclinaciones se identifica con la carne o el cuerpo, y ambas son consideradas igualmente humanos. Todos fuimos creados con esa condición: decidir. En esta lucha entre las tendencias del bien y del mal, el ser humano se considera que tiene la iniciativa en sus propias manos para no tener que exigir ayuda sobrenatural. O sea, el convertirme, el yo cambiar, depende de mí, no depende de ningún ser divino, depende de mí. Esa es mi responsabilidad. Y los méritos del ser humano descansan sobre el tema de cambiar. Si yo no cambio, pues yo voy a seguir siendo lo mismo. Entonces, pues, no me he arrepentido. Bueno, entonces, esta lucha, ya dijimos, la instrucción que se encuentra en la Torá, sin embargo, es considerado como la mayor ayuda hacia la victoria de la buena inclinación. O sea, ¿para qué me preocupo de la mala inclinación? Si yo siempre hago lo bueno, pues no voy a tener oportunidad de hacer lo malo. Pero tengo la disposición de en cualquier momento cambiar, y esa es una condición
que Dios le dio al ser humano. Pero obviamente sobre ese tipo de comportamiento es que vamos a ser juzgados. El mismo esfuerzo implicado en este proceso esencial de educación y estudio se considera. Ahora, hay una cosa muy importante. Dice, para vencer, para con la buena inclinación, vencer la mala inclinación, debemos ir a la instrucción de la Torá, que solo puede obtenerse por iniciativa propia por parte del ser humano, que tiene que darse a la tarea de estudiar la Torá o la ley y aplicarla a su vida. Si usted no estudia la ley, no estudia la Torá, y usted no la aplica en su vida, usted está perdido. Realmente no tiene un rumbo, no tiene un norte. Necesita ese conocimiento para usted saber qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. El conocimiento. Pero el conocimiento viene a través del estudio de la palabra de Dios. Bueno, además, en el pensamiento fariseo, la lucha moral se dirige no tanto a la destrucción de la inclinación al mal, como a su sublimación y redirección. Así, la psicología farisea declara que la moralidad es una lucha continua. Sin embargo, su teoría no solo unifica la psique dándole poder sobre todos sus propios procesos, sino que también declara que la psique se unifica cada vez más a medida que avanza en la lucha moral. A medida que yo me vuelvo obediente, ya para mí no es tan difícil obedecer. Ya me acostumbro, ya se vuelve un hábito en mi vida el ser obediente. Entonces ya no tengo yo esa preocupación pecaminosa. Y esa es la lucha del ser humano. Ese es el mérito del ser humano, está en asumir un compromiso de cambio para ser obediente a los mandamientos. Por lo tanto, no hay confirmación que se encuentre en este pasaje del presunto fariseísmo de Pablo. O sea, aquí Pablo está diciendo de todo menos que él es fariseo, con este pasaje en Romanos. Por el contrario, parece, según esta evidencia, haber estado en un estado espiritual de una situación completamente diferente de la del fariseísmo antes de su conversión a Jesús. Esto es un resultado al que hemos llegado también en otros contextos. Por ejemplo, en el contexto de la alianza de Pablo con el sumo sacerdote, parece ser más plausible la hipótesis de que él no era un fariseo en absoluto. ¿Cómo iba a ser fariseo si estaba trabajando para el sumo sacerdote saduceo? Que ambos eran partidos muy opuestos. No tiene sentido. Pero si buscamos un paralelo en el análisis de Pablo de la condición humana entre las filosofías y credos del mundo antiguo, no es difícil encontrar en estilo, en la terminología y en el contenido de que la declaración de Pablo puede tener un paralelo con los escritos de los gnósticos. Eso es muy importante. En algún otro momento poder analizar el gnosticismo de las enseñanzas de Pablo. Muy interesante. Pero en este momento es relevante señalar que el dualismo psicológico aquí expresado está claramente basado en un dualismo metafísico. Pablo está diciendo que hay dos leyes en el mundo, la ley del espíritu o la neuma y la ley de la carne o el sarx. Si hay dos leyes independientes y en conflicto en el universo, está claramente implícito que hay dos fuerzas opuestas, la del espíritu y la de la carne. Dios no nos creó con dos fuerzas opuestas. Eso no es. Eso va en contra de la unicidad del ser humano como fue creado. Esta es la doctrina característica del gnosticismo. También es una doctrina a la que los rabinos farisaicos se opusieron por completo, como una forma de idolatría. Así, el desposorio de Pablo de esta filosofía muestra no solo que él no es fariseo, sino que tampoco es judío. Porque esto el judaísmo lo rechaza. Entonces él no podía ser ni judío ni fariseo. El judaísmo ya proveyó un camino de salvación para los gentiles y que por lo tanto no podía ser ningún fariseo, como se supone que Pablo es en este momento.
Habían dos métodos de salvación para los gentiles en el pensamiento fariseo, ya sea por la plena conversión al judaísmo, en cuyo caso el converso se convertiría en un judío completo y participaría en el pacto con Israel, o por adhesión a las leyes noágidas, que constituían un pacto y una Torá para gentiles, según lo revelado por Dios a Noé, el patriarca de los gentiles. Luego aquí Pablo refleja a un gentil convertido al judaísmo que ha fracasado en su búsqueda y ha entrado en un estado de desesperación del cual solo puede ser rescatado a través de un abrupto cambio psicológico. En este caso Pablo refleja tan perfectamente la situación espiritual de alguien que ha intentado y fracasó en convertirse en judío, que solo puede ser considerado como evidencia de que esta fue de hecho la situación de Pablo. Esto arroja luz sobre estos pasajes en las cartas de Pablo, en las que Pablo en realidad habla de sí mismo como un gentil, por el uso de la palabra nosotros, para comprender tanto a sí mismo como a los gentiles. Una mejor explicación a la luz de la evidencia presentada en este pasaje es que Pablo aquí, en el calor de su emoción, ha olvidado su personalidad de fariseo y ha caído en su verdadera identidad y motivación. Ahora podemos regresar a la revelación de Pablo fuera de Damasco. Las condiciones psicológicas para tal experiencia son una agitación extrema de mente, inducida por una sensación de fracaso o desastre espiritual. Tal condición es probable que surja en una persona que se debate entre dos diferentes culturas, a una de las cuales está atado emocionalmente, mientras que sus ambiciones y las más altas aspiraciones están centradas en la otra. Esta es la situación de un convertido, y la experiencia de Pablo en Damasco se vuelve psicológica y sociológicamente comprensible tan pronto como pensamos en él como un reciente converso al judaísmo en lugar de ser un fariseo. Por lo tanto, es la más fuerte similitud entre la condición mental de Pablo y la de su mayor seguidor en la iglesia posterior, que fue San Agustín, quien también luchó dolorosamente contra un trasfondo pagano y encontró su descanso después de una explosión mental en el mismo tipo de síntesis. Si seguimos entonces el relato ebionita de Pablo como un converso al judaísmo, podemos rastrear los eventos biográficos que llevaron al camino de Damasco. El hecho de que lo que encontremos algún momento después de su llegada a Judea, empleado como un oficial de policía a sueldo del sumo sacerdote saduceo, muestra que sus planes habían salido mal. Podemos suponer que hizo un intento fallido de ascender en el movimiento fariseo, que se matriculó con algún maestro fariseo por un tiempo, aunque no fue con el Rabán Gamaliel, pues Gamaliel solo aceptaba estudiantes avanzados. Luego, Pablo se pudo haber registrado con algún maestro fariseo, pero resultó ser un fracaso. Sus epístolas lo muestran elocuentemente e imaginativo, pero falto de habilidad lógica. Y esto hubiera sido un obstáculo insuperable en una academia farisea. Además, su base educativa era demasiado débil. Él tenía mucho que aprender para poder brillar, y siendo una persona de altísima ambición, no sería capaz de soportar la mediocridad. Interrumpió sus estudios y desesperado tomó cualquier trabajo que pudiera obtener. En lugar de su sueño de un estatus respetado como rabino, la realidad era una ignominia como miembro de una banda de matones armados que fueron enviados por el sumo sacerdote a Damasco. Para terminar, vamos a decir que algunos de los principios y filosofías y creencias religiosas que Pablo inventó y que se derivó en el cristianismo posterior, que se separó del judaísmo y que hoy en día es el fundamento del cristianismo en general, incluyendo el catolicismo obviamente, fue la suspensión de la circuncisión como un requisito previo para la conversión al judaísmo, cuando él dice que todos son iguales, judíos y gentiles. La expiación vicaria o transferencia de la culpa a través de la
creencia en el cuerpo resucitado de Jesús, que esto también es un invento. ¿Por qué? Porque eso no tiene ningún fundamento bíblico. Tercero, la derogación de las prácticas judías básicas contra la observancia del sábado y las festividades que están en la Torá, en Levítico capítulo 23. Contra las leyes de Kashrut y las leyes de pureza familiar. También la creencia de que uno no puede alcanzar el reino de los cielos a menos que uno también crea en Jesús como el Mesías y Dios. Eso no es bíblico. Eso raya con la idolatría. El concepto de Trinidad o divinidad tripartita que consta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También de Pablo se derivan las doctrinas de la afirmación de que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos. Eso tampoco es bíblico. Eso en ninguna parte de la Biblia hebrea está prescrito. Entonces, quiero dejar hasta ahí por hoy y hacer énfasis e hincapié en que Pablo realmente tenía un problema, y era un problema de un dilema espiritual, de una baja autoestima y de un problema psicológico que lo llevó a buscar y a crear un ser divino para que acudiera a su rescate y él pudiera descargar la culpa en ese ser divino. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Hoy en día en el cristianismo se enseña prácticamente eso, de que si usted cree en Jesús, sus pecados van a ser perdonados. Perdóneme, eso no va a cambiar a nadie. El que está pecando y hace eso sigue pecando, no va a cambiar. Y la Torá lo que nos enseña a través de la obediencia a los mandamientos es a cambiar, a regenerarnos, a hacernos mejores personas. Muy bien, les agradezco mucho por su atención y quedaremos pendientes para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Shalom.